El proyecto de la ley es del diputado del Movimiento Libertario José Alberto Alfaro. Pretende que se puedan mostrar los rostros de todas aquellas personas involucradas en delitos con el fin de que la población sepa quiénes son los que están asaltando, violando, matando o vendiendo drogas. El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, apoya el proyecto y dice que ya es hora de defender más a la víctima que a todos aquellos que andan en la calle cometiendo delitos. Principalmente aquellas víctimas donde han sido objeto de alguna violación, de algún abuso deshonesto, que no sabemos quién es la persona que fue la causante de ello, y muchas veces tenemos a esta gente viviendo en nuestros barrios, son vecinos y no sabemos la clase de sujeto que tenemos ahí. Estoy hablando de sujetos por violaciones, estoy hablando de sujetos por delitos sexuales. Mata también dijo que en este momento no hay ninguna norma que obligue a los policías a tapar el rostro de los detenidos. Yo creo que es prudente y oportuno de que ya nos quitemos esa venda de los ojos. No existe en este país una normativa que indique que hay que cubrir el rostro a los detenidos. Ya eso es demasiado. Debemos de darle el derecho a las víctimas, el cual está exigiendo ya desde hace bastante tiempo. Pero esto pone a debatir a expertos en derecho porque se cree que hay dos principios por los cuales actualmente se tapan los rostros en el momento de la detención. Y en los juicios se prohíbe a la prensa difundir la imagen de los enjuiciados. Se trata del principio de inocencia y el reconocimiento. Existe presunción de inocencia, es el derecho de la inocencia. Toda persona es inocente, no se presume, es inocente hasta que un juez o un tribunal no declaren lo contrario, en primer lugar. En segundo lugar, el reconocimiento es un medio de prueba en el cual quienes han sido víctimas o testigos de un delito identifican a las personas que han participado de ese delito. Si la imagen se ha divulgado anticipadamente y ellos han tenido acceso a esa imagen, esa prueba se estropea. El abogado penalista y ex juez Eduardo Acuña argumenta que es cierto que no hay norma para evitar la imagen del rostro. No existe una norma que prohíba que a los detenidos se les muestre o que obligue a la policía a taparles el rostro. Sin embargo, esto se hace por razones de prudencia procesal, que tiene que ver con dos razones fundamentales. La primera, cuando se hace necesario un reconocimiento, si la imagen de la persona ya ha sido divulgada en la prensa, en televisión, en periódicos, ahora en medios digitales, y la persona que va a hacer el reconocimiento dice que efectivamente ya vio la imagen en las noticias o en medios digitales, lo que ocurre es que afecta la prueba. Y entonces el mostrar a una persona, exhibirla frente a los medios de comunicación en muchos casos puede dar al traste con el proceso, puede provocar el fracaso del proceso. Sin embargo, el abogado penalista Juan Diego Castro sí cree que debería demostrarse. Yo estoy de acuerdo en que se muestren las caras, excepto en los casos en que la prueba del reconocimiento, o sea, los testigos que tienen que decir que ese fue el asaltante, lo tienen que reconocer primero y después que la policía muestre la foto. Porque no me parece que se eche a perder una prueba, porque lo que le estaríamos haciendo es un favor al delincuente. Pero esos son casos en donde la policía puede saber bien qué casos son, porque no es cierto que en todos los casos hay reconocimiento. El lunes anterior, en la sesión de corte plena, el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, explicó a sus compañeros de qué se trata el proyecto y aseguró que si se aprueba o no, el funcionamiento de esa norma no afectaría al Poder Judicial. Lo que consiste es en que deje de existir la prohibición de mostrar el rostro de las personas sobre las cuales pesa algún indicio de culpabilidad sobre la comisión de un hecho ilícito. Circunscrito hacia afecta o no el funcionamiento del Poder Judicial, he de decir que dicho proyecto no afecta el funcionamiento o la estructura del Poder Judicial. No podría decir si enfrenta o no o tiene roces de constitucionalidad, ya será un tema que no es competencia nuestra, pero sí en dictaminar de que no afecta el normal funcionamiento de la estructura del Poder Judicial, básicamente en su esencia. Y repito, el proyecto es una única norma donde dice que se exige presentar el rostro de las personas que son responsables de un posible hecho o un delito penal. Países de América Latina sí muestran los rostros, como por ejemplo en México. Bien, y para hablar de este tema, doña Laura, ya tenemos acá en la mesa de RTN Revista a José Manuel Arroyo, quien fue magistrado, actual ex magistrado, y Álvaro Ramos, asesor del Ministerio de Seguridad.
dice que como en México, pero también en Panamá se muestran los rostros, en Nicaragua se muestran los rostros, y mucha gente, algunos sectores aplauden esta iniciativa. ¿Por qué debería, y otros por supuesto la adversan, por qué debería surgir, porque me llama la atención que se diga que no existe legislación que impida hoy por hoy mostrar el rostro de las personas que están acusadas y que van a un proceso? ¿Puede explicarnos, Álvaro Ramos, digamos, la esencia de la iniciativa? ¿Y por qué? Y perdón que le interrumpa, doña Laura, ¿cuál es el beneficio real de enseñar los rostros? Yo quiero explicar una cosa, la iniciativa. En primer lugar, yo soy un asesor ad honorem. Sí, si quiero no he cobrado nunca un 5 en toda mi vida por asesorar en materia de seguridad. Soy un ciudadano común y corriente para aclarar aquí el punto que me da por opinar por estos temas. Segundo, creo que la iniciativa no es del ministerio, tampoco, no estoy defendiendo, la iniciativa es del diputado Alfaro. Y no estoy seguro siquiera que es de su partido, sino del diputado. En personal creo que es así. En primer lugar, creo que es una reacción, lo que hay que observar es una reacción pública a situaciones que se están dando. Efectivamente, todos los que somos abogados hemos crecido con un principio fundamental, y me parece que ese principio debe mantenerse, que se llama el principio de inocencia. Es un principio occidental, viejo, y que en Costa Rica pues tiene arraigo, sin duda, y supongo que en las demás naciones civilizadas debe tener arraigo, ese principio de inocencia. Usted es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Esa inocencia está sujeta por parte de las autoridades, desde policía hasta las más importantes, las judiciales, a la hora del proceso, que sí, efectivamente son las más importantes, no son las de policía, de que se erosione esa inocencia suya al punto de declararlo culpable y ser sujeto de una pena. Este tema me parece esencial, y me parece que ese principio no se debe cambiar. Eso no sucede en México, ni en Panamá, ni en Nicaragua, ¿verdad? Yo estoy hablando del principio profundo de inocencia. Sí, ya. Sí, usted es inocente independientemente que lo exhiban en todo lado. Voy a poner un ejemplo. Los expresidentes de la República, para poner uno muy sonado y que los periodistas le dieron mucha cobertura, sí. Fueron expuestos, no recuerdo en lo más mínimo que fueran cubiertos, y bueno, al final uno probó que salió bien, otro salió no tan bien, y de eso se trata el sistema. Me parece que el principio sí debe valer. Lo importante aquí es en qué puntos es importantísimo conservar esa protección de la identidad del presunto, en ese momento presunto delincuente, o la persona que ha sido capturada en el acto de un delito o de una supuesta comisión de un delito, y en qué momento es importante también que la comunidad conozca los criminales consuetudinarios que la atormentan. Nunca mencionan aquí un delito, ¿visto? Ninguna autoridad ha mencionado un delito, que para mí sería esencial exhibirlos. Una y otra vez los exhibiría yo en todas las redes sociales, los exhibiría yo en todo lado. Por ejemplo, los extorsionadores. Por ejemplo, cómo la comunidad sabe quién es un extorsionador permanente. Acabo de ver una noticia que me molestó muchísimo esta semana pasada, fin de semana en la realidad, en la cual un extorsionador, que por cierto estaba libre bajo ese nuevo procedimiento de liberar criminales convictos, por cierto, era una de esas palomas voladoras, por cierto, tenía extorsionado a 20 empleados de Walmart. ¿Cómo se atreve un tipo a extorsionar a 20 empleados? ¿Cómo no lo molieron a palos ahí mismo? 40 empleados para darle una lección, extorsionarlos por derecho de vista, lo que llaman un peaje. Bueno, lo capturaron. Yo a ese tipo lo exhibiría en todo lado, a ver a cuántas más personas extorsionaron. No hay otra manera que podamos controlar a un nefasto individuo que está extorsionando a trabajadores decentes, que trabajan todos los días a esta hora que está trabajando usted. Si no sabemos el rostro del extorsionador que se presenta con ese aire de autoridad criminal que le da la protección, que andaba libre, cuando si hubiera estado en la cárcel le hubiera costado, no es que no puedan extorsionar desde la cárcel, le hubiera costado bastante más. Por ejemplo ese. Los otros con los que no tengo ninguna piedad de ninguna especie, y si en eso cometemos un error, prefiero cometerlo contra el criminal y no contra los niños, son los violadores o los abusadores de niños. Si ahí tengo que cometer un error, si ahí tengo que recriminar que cometí un error y reconocerlo, prefiero equivocarme. Yo que soy abuelo de una niña pequeña, quiero saber si los maestros del kinder donde va a estar mi nieta
tienen o no esa condición de criminales que han violado, han abusado, han toqueteado a un niño pequeño. Yo quiero saberlo, es mi derecho de saberlo. Si eso reprime a un criminal, si eso le afecta a su imagen, a mí me preocupa muy poco eso. A mí me interesa defender los niños. Vamos a otros aspectos, hay aspectos en los que el rostro, la identidad son importantes, pero entonces tendríamos que llegar a una conclusión, que el sistema criminal costarricense es muy inútil y es muy poco eficiente y no protegen nada, ni al sistema, ni a la justicia, ni a la población, porque si depende del reconocimiento del rostro, todo el sistema criminal es un sistema absolutamente débil, un sistema que no compone una cumbia, como decían en los tiempos que yo era joven. Alguien podría decir también los delitos de cuello blanco, que la gente quisiera conocer. Yo diría que los conocemos a todos, porque si usted está viendo un problema que hay ahorita en un banco, yo creo que no se ha ocultado ninguna identidad, básicamente ninguna, y a mí me parece que eso es correcto. Ahí no hay problema. Usted necesita reconocer quién es el presidente de un banco que ha dado un préstamo malo. Usted necesita reconocerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de sacar la foto? El que firmó tiene que responder. Esta protección exagerada, otros delitos son muy importantes. Si usted mató, si usted era el que tenía el AK, si usted era el que tenía el magazine que le pasó al del AK, eso podemos discutirlo. Pero yo entiendo que el proyecto hace esa salvedad. En casos específicos se puede, en casos específicos, minorías, se puede hacer la salvedad. Explíquelo un poco más. Sí, la Fiscalía y los juzgados pueden decir, este caso usted no puede exhibir la foto, este caso usted me protege a la persona. ¿En cuáles sí, en cuáles no? En cuáles sí, en cuáles no, la norma lo dice. La ley esta que está presentada, el proyecto de ley. Así es que… ¿Y en cuáles sí, en cuáles no? En cuáles, bueno, lo decide el fiscal, obviamente. De acuerdo con un criterio, como de qué tipo, digamos, cuál sería. Y yo imagino que este que estoy diciendo yo, si usted no sabe reconocer quién tenía el AK, puede poner en peligro completamente la prueba. Pero el sistema tendría que ser inservible, un sistema inútil, un sistema que no sirve para nada, si depende solo de la prueba. Yo me he preguntado, y le he preguntado a varios expertos, explíqueme cuántos casos se han perdido por reconocimiento facial. Deme el número, no me hable de principios, deme números. Enséñeme números de casos que se han perdido, casos serios que se han perdido por reconocimiento facial. Hasta la fecha no me han dado ningún número, es decir, es un bateo, es a puro valor ranchero. Así es como los que estamos en contra no queremos más que se protejan a los criminales, no queremos más protección al criminal. El criminal tiene que ser expuesto, la sociedad costarricense está expuesta a los criminales y entonces vamos a exponer a los criminales violentos. Pero así como eso es así, enséñeme los números por los que se han perdido los casos. Si de por sí hay una impunidad extraordinaria, pero extraordinaria es la impunidad. Los términos de impunidad son absolutamente inaceptables. A mí que se pierda un caso más por reconocimiento facial a cambio de que los sátiros, como le decíamos en los tiempos míos, los violadores de los niños, todos conozcamos quién es un violador de un niño y además el principio de qué están hablando. ¿Cómo se llaman los juicios? A ver, usted, ¿cómo se llaman los juicios? ¿Cómo se llaman los juicios? Oral y público. Y la persona cuando llega el primer día del juicio oral y público a la audiencia, ¿es inocente o es culpable? Inocente dentro del principio de inocencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí usted lo expone, usted puede ir a ver los casos. Puede tomar nombre. Entonces, ¿qué cuento chino nos han contado? Como si fuera una caja fuerte el asunto. Yo sinceramente como ciudadano me tiene muy sin cuidado perder uno o dos casos. Por cierto, no me han enseñado cuáles son los casos, cuál es la estadística, porque a mí los cuentos ya de principios, a mí el único principio que sé es que ahí en la calle están masacrando a la población, que en Pavas las muchachas de 28 años no pueden ir a trabajar a las 6 de la mañana porque las hacen cobradas, a los que me gustaría enseñarlos, que todo el mundo sepa que es el que está extorsionando a las muchachas. Como estaban extorsionando en Alajuelita a los niños más pobres de Alajuelita, en San Felipe, que iban a estudiar y los cobraban. ¿Se acuerda usted del caso de hace 6 meses? De esa escuela. A mí qué me importa que perdamos ese caso a cambio de exhibir a este individuo como un extorsionador de niños pobres que van a estudiar. Por sí se pierden todos los casos. Son un desastre desde el punto de vista de impunidad. El país está bañado de impunidad. Es un desastre verdadero. Así es que si esto por lo menos reprime la conducta de los extorsionadores y de los sátiros, me doy por satisfecho y pago el precio como ciudadano. Soy ciudadano, hago la aclaración,
estoy perfectamente dispuesto a pagar el precio que ganen ese 1, 2 o 3 casos, que por cierto, repito, no me los han enseñado, estoy dispuesto a pagar ese precio, no tengo ningún problema, de Perfecto. por sí, me da lo mismo, 1 más o 2 más. Perfecto, Álvaro Ramos, quien es asesor ad honorem del Ministerio de Seguridad. ¿Qué piensa José Manuel Arroyo, es vicepresidente de la Corte? Bueno, ¿Cómo ve la exposición yo sí sobre creo la en los impunidad, principios, yo sí ciertos casos? yo sí creo en los principios y considero que excepcionar los principios es el principio del fin. Es decir, difícilmente, claro que los ejemplos que pone don Álvaro pueden convencer a mucha gente de que eso es lo que hay que hacer y que hay que empezar a hacer excepciones y a sacrificar principios. Yo no creo en eso, don Álvaro, porque en esa lógica todos sabemos dónde empezamos y no sabemos dónde terminamos. Usted mismo pone 2 o 3 ejemplos muy duros, pero yo le podría decir que por ese camino todos vamos a terminar en algún momento cuestionados. Ya sea un expresidente, que obviamente es un personaje conocido y público, o un presidente de banco, esos no necesitan ser reconocidos, en eso estamos claros, pero es por la función que desempeñan, porque ya están en una vitrina por la función que han desempeñado. Pero un ciudadano común y corriente, que perfectamente puede ser confundido o puede haber un error a la hora de ser detenido, obviamente que es otro el caso. Yo sí creo en los principios, don Álvaro, y sé por experiencia de muchos países y de la experiencia de otros sistemas penales, que con esto sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Y entonces, o hay protección al principio de inocencia para todos, o efectivamente empezamos a hacer clasificaciones de personas por el delito que se le imputa, no por la realidad del proceso que está enfrentando. Le voy a decir, bueno, quiero hacer dos aclaraciones. La justificación del proyecto 20.085 hace énfasis en el crimen organizado, que es para proteger víctimas del crimen organizado. Ahora veo que el señor ministro de Seguridad Pública más bien se va por el tema de los delitos sexuales o de otro tipo de delitos. Aquí hay una gran cantidad de confusiones, don Álvaro, y no es cierto tampoco que haya excepciones. En el proyecto no las hay. Lo que hay es una serie de artículos de la ley orgánica del OIJ y una serie de artículos del Código Procesal Penal a los que le meten una coletilla. O sea, técnicamente además es una, perdón, es incorrecto agarrar una coletilla y meterla cada vez que se habla de detener a una persona, ¿verdad? Decir y queda prohibido no exhibirla. Es una doble negación que también es confuso para cualquier técnica legislativa. Es decir, en el peor de los casos debería haber una revisión técnica de qué es lo que se está queriendo aquí con este proyecto. Está para crimen organizado, decía Sí, usted. pero insisto, o hay presunción de inocencia para todos y en todos los casos, o esto deja de ser un Estado de Derecho. Y claro que sí es muy popular y la gente tiene mucho miedo y la gente está realmente preocupada por algunas formas de criminalidad. Pero así y por esa vía terminamos en la cultura del linchamiento, don Álvaro. Eso es lo que está pasando si nosotros, a través de los medios de comunicación y a través de las instancias de control, como la policía, el Ministerio Público, los jueces, y sobre todo me refiero a juezas y jueces, que son los que en última instancia tienen el deber de decidir quién es inocente y quién es culpable, no lo controlamos estrictamente. Así empezó el nacionalsocialismo en Alemania, o sea, diciendo, estos son los enemigos y a estos los vamos a quemar en hornos. Y usted sabe lo que pasó con eso. Es decir, nosotros o creemos en el principio de inocencia o no creemos en el principio de inocencia. No es posible empezar a hacer excepciones, porque eso es como cuando usted le quita un ladrillito a la represa hidroeléctrica. Dígale a un ingeniero qué pasa
cuando yo agarro 2 o 3 ladrillitos de la represa y los quito. Se viene toda la represa encima de quien sea. ¿Por qué? Porque o existe el principio o no existe. Y esa es la verdad del Estado de Derecho en cualquier parte del mundo. Termino diciendo esto. En México, que se exhiben los rostros, ¿están mejor o peor que nosotros? En Panamá, que se exhiben los rostros, ¿están mejor o peor que nosotros? Saquemos consecuencias también de eso. Es decir, el hecho de convertir en un show, en una exhibición mediática, algunos tipos de delincuentes, significa absolutamente nada con respecto a la seguridad, tanto de la ciudadanía, de las víctimas, como del sistema. En primer lugar, los únicos inocentes en su mayoría son las víctimas, en su inmensa mayoría. Yo escojo políticamente aquí, yo soy un ciudadano, repito, como no soy juez, como no soy un oficial de la fuerza pública, voy a escoger, y como tengo que escoger entre quién protejo, si al delincuente que asola, que viola, que extorsiona, que asalta, que es un sicario, y la ciudadanía inocente, toda, en su inmensa mayoría, no todos son inocentes, hay víctimas que tienen el doble papel, quiero aclararlo, son la minoría, pero hay víctimas, por eso hago la pequeña aclaración. Yo escojo defender a la ciudadanía. Ahí abajo en la calle la situación es muy seria y hay que tomar medidas que no son las medidas que tenemos ahora, porque aparte de estos principios, que repito, tendría que ser un sistema que no sirve para nada, un sistema penal procesal que es un chiste, que dependa solo del reconocimiento facial. Eso quiere decir que es un sistema inútil completamente, que el resto de la prueba no la puede analizar, que no sea el problema del reconocimiento facial. Es un sistema que no sirve para nada, parece una estafa procesal para el pueblo de Costa Rica, un sistema que cuesta $450 millones y depende estrictamente de que le tapen el rostro a un ampón. De eso depende el sistema, y el resto de la prueba, ¿en qué quedamos? Entonces es un sistema que no sirve para nada, pero ahí no se queda el asunto. En la mañana de hoy vi un video y el licenciado, el doctor Arroyo, que fue jefe de la comisión del OIJ, que la comisión que controla de magistrados del OIJ debe conocer de esto mucho más que yo, vi un video que propaga el OIJ, unos asaltantes a mano armada, eso fue de ayer o de antier, en Guadalupe, le sacan la cara al ampón, ese ampón al que se está distribuyendo ese video para que se reconozca, obviamente es necesario, o también le vamos a atrapar, vamos a sacar el video de reconocimiento de un maldito asaltante a mano armada que amenaza a una pobre víctima, por cierto una señora en este caso, con la forma más descarada y más soez que se puede uno imaginar lo que le hace, y el OIJ saca ese video con la carota del ampón bien clarita para que todos lo veamos, que donde lo veamos lo denunciemos. ¿Cuál es el problema? ¿Es inocente ese ampón? ¿Es criminal o es un inocente? Por supuesto que es un criminal. O cuando agarramos un ampón, un narcotraficante viniendo con una lancha con 1000 kilos de marihuana de Jamaica y el AK a la par, es importante el punto del reconocimiento facial, o son importantes los 1000 kilos de droga y el AK que trae, ilegal. Pero estoy diciendo lo que lo acabo de ver. El video ahí está, usted lo puede buscar ahí en el video de OIJ. Don Álvaro, a mí me gustaría retomar un poco algo que decía. Perdón, le quiero terminar en otro punto. Hay 4 millones de smartphones en Costa Rica y creo que los otros, que ya no son smartphones, el otro 2 millones de teléfonos, también tienen cámara. No son smartphones, pero tienen cámara. Yo creo que ya no hay ningún teléfono, salvo algunos muy pequeños o algo así. La protección de lo que suceda, de los actos violentos, es cero en este momento y va a ser menos en el futuro. Puede ser distribuida en la red en el acto. Así es que con el principio ese de protección extrema al criminal se disipa completamente. Con solo un teléfono celular usted le toma al criminal donde está asaltando, donde está quebrando el vidrio del carro. Eso le está violando a ese criminal su derecho constitucional de inocencia. Eso no es, primero que no es inocente. Yo entiendo el principio legal y para eso va al juzgado, pero es que no es el policía ni el que le está tomando la foto el que lo declara inocente o culpable, es un juez después de un juicio. Por cierto que tardan mucho y por cierto que cuesta mucho que salgan culpables, como desearíamos todos, porque la cantidad que hay de delitos en la calle no se refleja en la cantidad de penas y delitos. Y en todo caso, cuando los meten a la cárcel, todo el mundo los quiere sacar. Una vez que se logra ese famoso culpable,
pareciera que no son culpables, parece que son semiculpables. Entonces ¿cómo no quieren que haya una reacción de la gente? La gente está harta de un sistema que no lo protege. Don Álvaro, obviamente. A mí me gustaría retomar algo que decía al final don José Manuel Arroyo, porque a mí también me queda la duda, y es justamente el caso de México, y principalmente porque uno recuerda en las noticias todo el tiempo que exponen las caras de los narcotraficantes. Eso ya es muy común allá, pero la situación del narco y del crimen organizado en México no ha mejorado, más bien cada día se pone peor. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el beneficio real de destaparle la cara a los criminales si ellos siguen haciendo las cosas como las están haciendo y el crimen organizado y el narcotráfico siguen rampantes en México? ¿Cuál es el beneficio? Por lo menos cuesta verlo. Y efectivamente, y en El Salvador también tienen ese problema, son las sociedades más violentas, hoy por hoy probablemente. Pero ¿cuál es el beneficio tangible de enseñar usted sus saca rostros? México, ¿por qué no saca Canadá? La nación que una y otra vez, la nación tipo continental, de tamaño continental, con instituciones ancestrales de primer nivel, con parlamentos de primer nivel, también exhiben a los criminales. ¿Por qué me saca México? ¿Por qué no me saca Canadá? Es sencillo, ¿por qué no me saca Canadá? Que tiene un excelente nivel de vida, primero nivel de vida y segundo un excelente sistema policial. La policía canadiense no sienta por las ramas. Y en segundo en terrorismo. Vamos a taparle la cara también para que no se sepa, no encubra usted quiénes son los terroristas que pueden andar por el mundo. Los vamos a proteger porque es principio de inocencia. ¿Quién ha juzgado a al-Baghdadi? Aquí lo sacamos ustedes lo sacan todo el día en que pueden en noticias. Están cometiendo una grave violación constitucional contra los terroristas cuando le sacan la cara. Claro que no. Claro que no. Son criminales. Claro que no. Claro que no hay ninguna violación y lo van a juzgar a al-Baghdadi, el líder sheikh o califa de ISIS. Claro que no. Y hay que enseñarle la clara. Claro que sí. La gente tiene que saber quién es un terrorista, por supuesto que sí. Digamos, pone el reto de lo que es la sociedad informatizada y la sociedad moderna que ya tiene hasta en los smartphones, tenemos cámaras en todo lado. Mire, yo también estoy con la ciudadanía, porque esta es una dicotomía que desde un punto de vista pretende decir, quien no está conmigo, ¿verdad?, es aliado de los delincuentes. Y yo quiero aquí aclarar, don Álvaro, y al público, que yo también estoy con la ciudadanía, pero estoy con una ciudadanía en una convivencia democrática con principios inconmovibles para todos. Le repito, esto de crear la cultura mediática de la exhibición y el linchamiento, todos sabemos dónde empieza, pero no dónde va a terminar. Y hoy hacemos A, B y C excepciones y mañana tenemos que ampliar la lista a D, E, F y G y así, al final de cuentas, un día nos despertamos con que vivimos en un estado autoritario donde no son los jueces los que deciden, sino los policías que detienen quienes tienen la última palabra. Yo no quiero llegar a vivir en una sociedad así y por eso yo creo que tengo también todo el derecho a decir que yo estoy también por la ciudadanía, por la convivencia democrática, con principios y sin excepciones para todos. Una de las perversiones más fregadas que tiene esto es que pueda confundirse a un delincuente con quien no lo es. Y entonces en el barrio linchan al primo o al hermano del delincuente porque es idéntico o porque se parece mucho. Entonces, si nosotros, don Álvaro, creamos la cultura del linchamiento, que no es otra cosa que lo que estamos haciendo excepciones y dando por criminales a quienes solo han sido detenidos por sospechosos, si nosotros nos apuntamos con esa tesis, que es la tesis que usted está defendiendo, pues vamos a terminar aquí sacrificando a mucha gente inocente más de lo que se hace ahora. Otra cosa, es absolutamente falso que en este país no haya un sistema penal funcional. Yo le puedo asegurar a usted, porque tengo muchos años metido en esto, que desde los 90 acá se ha más que triplicado la población penitenciaria en Costa Rica. Y eso, pasar de 90, 100 presos por 100,000 habitantes a más de 300 presos por cada 100,000 habitantes al año, significa que en los últimos 20, 25 años, esta es una sociedad que ha apostado por encerrar gente. La pregunta aquí no es
si andan sueltos algunos o muchos delincuentes. La pregunta, don Álvaro, es si queremos realmente vivir en una sociedad donde el encierro sea la alternativa para la solución de una gran cantidad de conflictos. Esa es la pregunta de fondo. Y la pregunta política, porque usted está diciendo que está decidiendo políticamente, yo soy un juez de toda la vida y de carrera, y me gusta que sobrevivamos todos, no los buenos o los malos, sino que vivamos en una sociedad donde todos podamos sobrevivir. Porque claro, yo desde una cierta posición y una cierta seguridad, pagando al guarda, trasladándome en vehículo, etcétera, etcétera, yo puedo decir, sí, aquí esto es una guerra y sálvese quien pueda, y vamos entonces a tener buenos y malos, y vamos a respetar los derechos fundamentales de unos, y a los otros vamos a ver cómo los atendemos. Esa es una sociedad en la que yo no quiero vivir. Yo quiero vivir en la Costa Rica que supo en su momento abolir la pena de muerte, abolir el ejército, construir instituciones estables. Yo quiero para mis hijos y mis nietos esa otra posibilidad. En Canadá, como usted lo menciona, en Noruega, en Suecia, en Japón, son sociedades que han sabido resolver esto adecuadamente. Yo no quiero México ni Colombia, yo no quiero Haití, yo no quiero Honduras, o sea, yo quiero la tradición institucional democrática de Costa Rica. Yo no quiero vivir en una cultura del linchamiento de nadie. Por más grave que haya sido su delito, esa persona requiere de un debido proceso y del respeto a sus derechos, porque eso nos dignifica a todos. Si yo empiezo a linchar gente, eso nos denigra a todos. No estamos nosotros divididos en buenos y malos. Todos tenemos la posibilidad de caer en un error y de cometer un delito. Yo no me siento a salvo de esa condición humana como para decir: estos son los malos a los que les vamos a negar sus derechos y estos son los buenos a los que les vamos a procurar sus derechos. Yo quiero una sociedad para todos. No sé si me explico, don Álvaro, pero esto tiene miles de años de estar siendo construido. La Revolución Francesa nos enseñó que el principio de legalidad, el principio de libertad y el principio de igualdad es para todos, no solo para unos. En primer lugar, me parece que el proyecto, hasta donde yo lo pude leer, no cambia ningún principio fundamental, no cambia una sola parte del proceso al que se refiere el doctor Arroyo. No hay un solo artículo que cambie la Constitución, no hay un solo artículo que cambie los derechos fundamentales, solo dice algo que es muy simple, es mediático, que si a usted lo agarran con 100 kilos de cocaína, a usted no le van a cubrir el rostro. Si a usted lo agarran extorsionando a los taxistas piratas, como lo hacen todos los días, las 24 horas del día en Alajuelita, cobradores por derecho de vista, sin haber hecho nada, cobrando, a usted no le van a cubrir el rostro. Eso es todo lo que se dice. Perdón, don Álvaro, le puedo asegurar… Yo no lo interrumpí a usted. No, yo no nada más para decirle no hay cambio de ningún principio, porque eso no es cierto lo que está diciendo. Y le voy a recordar una cosa también. Yo nací en una Costa Rica que era un paraíso, en donde caminaba de la escuelita, caminaba 2 kilómetros a mi casa todos los días, nunca conocía a nadie. Fui 7 años a la universidad, ningún compañero mío fue asaltado, ni compañera fue abusada. Esa Costa Rica es soñada. Esa Costa Rica fue destruida precisamente por el Código Penal del 98, que ha protegido a los zampones, que ha protegido a los delincuentes, que jamás, no ha encarcelado a nadie, los libera a todos. Es un desastre de código penal en donde la policía captura al criminal y no le puede ni preguntar de dónde consiguió el AK-47 para sacar información que en cualquier país civilizado del mundo se puede. En nada nos parecemos ni a México ni a Guatemala, no ha variado nada. Yo quisiera parecerme a Canadá. ¿Quién dice que queremos parecernos a México? El código penal del 98 es un desastre para el país, un absoluto fraude para el país. Nos llenó, mire, tengo acceso a una estadística que la puedo traer en otro programa con mucho gusto, en que a partir de ese código del 98 que está diciendo el doctor Arroyo que nos protege, la criminalidad se dispara completamente en el país. No es que están llenas las cárceles porque el código las llenó, es porque el código, con toda la alcahuetería que ni siquiera pueden los policías preguntarle a un ampón, porque es un ampón que lo acaban de agarrar matando, violando,
ni siquiera puede preguntarle. La gente sabe eso, que la policía no puede interrogar así mínimamente a un ampón. Eso viola el principio constitucional de qué. Los únicos que están violando los derechos constitucionales de los ciudadanos son los criminales, que nada aportan a la sociedad, y es un desastre lo que está pasando. Y el problema más grande que no se ha dado cuenta la gente es que de permitir esta alcahuetería, de estar siempre protegiendo a los criminales, lo que nos va a pasar es que se va a ir el turismo del país, y eso sí va a ser serio, eso sí va a ser un desastre nacional. Descubrirle el rostro a un violador no es ningún desastre nacional y no está quitándose ningún derecho procesal, no se está cambiando un solo juez, no se está cambiando un solo principio de apelación. Cuando nos quedemos sin turismo, miles de familias se van a quedar sin sustento y vamos a tener una crisis social tipo Centroamérica. Eso sí va a crear una crisis social. Don Álvaro, no meta miedo. No meta miedo. No, los que han metido miedo son ustedes, con el desastre de códigos que han dado. Hasta donde la población tiene miedo. No, yo no necesito meterlo, bueno, la población perdón, tiene miedo. Vamos a ver, yo acaté su recomendación de dejarnos hablar. En el 98, usted era el experto en seguridad y el penalista conocedor profundo. Yo no soy penalista. Bueno, el conocedor profundo en temas de seguridad y de derecho, que es hoy. Dígame por qué razón, si ese código era el desastre que usted dice que es, usted no dijo nada sobre eso. Claro que me opuse. No, señor. Por lo menos, claro que me opuse. Por lo menos no. A que la policía no pueda preguntarle a un ampón, sí, claro que me opongo. Claro que la policía, usted sabe lo que ha hecho la policía a lo largo de la historia en los interrogatorios policiales sin control. Le tengo que recordar yo a usted la España franquista, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler. Pero Costa Rica no es ninguna de esas cosas. Le puedo yo esa no es la tradición de tengo nosotros. yo que recordar a usted la Argentina y el Cono Sur, con la policía abajo, controlando los interrogatorios policiales y desapareciendo gente. Esas son dictaduras, Bueno, claro, pero a eso vamos si no se respetan los principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, don Álvaro. Lo que yo no puedo hacer es responder a clamores populares y no advertirle a la gente que todos sabemos por dónde empezamos, pero no dónde terminamos. Le voy a decir a usted que esto de echarle la culpa al Código Procesal Penal del 98 de lo que está pasando ahora, claro que la tiene. Encubre las razones fundamentales de qué es lo que ha pasado de los años 80 para acá socialmente en Costa Rica, con un crecimiento de la injusticia social, con un crecimiento de la inequidad social, con una fractura de esta sociedad que no tiene que ver con las leyes. Las leyes no son una varita mágica con la que nosotros podemos resolver o agravar un problema social. La violencia social en Costa Rica obedece a razones profundas que cuando usted dice que la culpa la tiene el Código Procesal Penal, está ocultando las razones de fondo que tiene. No, yo le voy a decir la verdad, doctor. A ver. Realmente son los pobres los que sufren la violencia causada por ese desastre de código. Realmente son los pobres los que sufren más. Desde hace más de 10 años han sido masacrados, han sido humillados las mujeres, han sido violados sus niños, han sido robados sus pequeños comercios por culpa de la impunidad que ese código ha generado en el país. Ese código y el sistema y el pensamiento de política criminal que ha habido en el país. Dígame qué código podemos construir que no respete la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política y todos los instrumentos internacionales de derechos. Dígame usted qué código vamos a hacer. Bueno, un momentito, le estoy preguntando y yo le voy a dar la oportunidad. Sí, bueno, muy bien. Dígame qué código podemos hacer que no respete la presunción de inocencia, que no respete el debido proceso, que no respete el derecho de defensa. ¿Qué código podemos hacer mágico, verdad? Que contra todos esos principios usted pueda poner orden. ¿Sabe cuál es ese código? El código alemán del nacionalsocialista, quemando gente en los hornos porque eran de determinada condición racial, política o X. Ese es el único camino. Y por eso, don Álvaro, es que yo lo reto a usted
a que me diga cuál código puede pasar por encima de estos principios que la humanidad lleva siglos construyendo y que entonces, bueno, sea para poner orden aquí. Le voy a decir uno. ¿Cuál? Porque usted solo me menciona los principios internacionales, los códigos ¿De internacionales. cuáles le voy a mencionar? Hay uno que se trata de los niños, por ejemplo. sea, hay varios tratados internacionales de protección a la ¿sí? niñez. ¿Sí? Ese me interesa más a mí que el que protege a los criminales. La jurisdicción... Yo pongo ese código antes. Mira. Yo cojo ese. Oye, usted me quiere que le ponga un principio y le voy a poner el mío. ¿Cuál? Yo no soy juez. Ajá. Usted está equivocado. Usted Sí. tiene una equivocación mental conmigo. Yo no soy juez. Bueno, pues... Entonces yo le voy a explicar, no, yo no soy juez, yo creí que era un hombre de derecho. No, sí, pero le voy a explicar uno. O sea, para usted mí, empezó diciendo que creía en el principio por eso, de inocencia. Pero para mí es y más eso importante es un proteger a los niños sí, bueno, que proteger a los criminales. Y cuando Escojo, se es sospechoso, no es un criminal. Cuando hay se un es tratado detenido, internacional. Usted me pidió no que es... le diera un tratado internacional, se lo voy a dar. A ver. Yo agarro de primero y lo pongo en el orden de primero el tratado internacional que protege a la niñez y le paso por encima al que protege a los zampones. Sencillo, usted me lo pidió, se lo estoy dando. Don Álvaro, existe, se lo estoy dando. es que ya existe. Yo prefiero proteger a la niñez que a los zampones. Usted me lo pidió, se lo estoy dando. No, es que yo lo que cojo quiero... ese principio de primero. Yo no quisiera usted quiere que yo siga los suyos, pero yo no sigo los suyos. Perdón. Ahí tiene una equivocación. Son los míos. Sí, son los suyos, porque no son los míos. Son los suyos porque no tiene que entender que lo que usted cree no es lo que yo creo. Okay. El tratamiento nada más del tema de las menores víctimas está especialmente tutelado y protegido por esos convenios internacionales de derechos humanos y por la jurisdicción penal juvenil costarricense. Ahí hay tutelas especiales de las víctimas menores de edad. Por eso me extraña, don Álvaro, que usted, le concedo que no quiera ni sea juez, pero sí un hombre de derecho, ignore eso. ¿Verdad? No porque lo ignoro, hay lo quiero sacar de primero. No lo estoy ignorando, lo estoy sacando. Le doy prioridad sobre el principio de defensa del criminal. Le doy prioridad sobre el principio de defensa a los narcotraficantes, a los violadores, a los extorsionadores. Yo le doy prioridad a eso. Y puede seguir con la lista. ¿Verdad? No va a llegar a usted a los criminales de cuello blanco, yo lo sé, pero pueda seguir con la lista. Yo estoy de acuerdo en todos los criminales, pero me preocupan más los violentos, obviamente. Toda criminalidad es violencia, toda. Hay una muy sutil, como el prevaricato, como el peculado, ¿verdad? Que cometen personajes de muy alto nivel económico y político. Y está también la violencia callejera del arrebato y de la violación. Pero todas las formas de criminalidad son violencia, algunas devastadoras, como la corrupción. Usted sabe cómo está el mundo, no por el crimen organizado en primer lugar, no por el narcotráfico, que son formas terribles de violencia social, sino por la corrupción, desde el poder público, económico y político, don Álvaro. Y de eso se habla poco, no, ¿verdad? Porque el problema es que la impunidad que ha causado el sistema penal hace que esa corrupción sea mayor, muchísimo mayor. Tenemos más de 600 casos de policías acusados. ¿Y cuántos se pueden realmente procesar? Todos son protegidos. Es un desastre. En el instrumento, por lo menos, primario de defensa de la población, la corrupción por la impunidad es imposible realmente obtener resultados. Hay comentarios, este debate ha sido muy enriquecedor realmente y muy necesario hace rato, ¿verdad? Sí, perdón, yo nada más quisiera que el público sepa que en este proyecto no hay ningún tipo de excepción ni de listado de qué sí y qué no. Esta es, bueno, por lo menos la versión que yo leí hace un par de días, no tiene esa excepcionalidad. Es para todo tipo de posibilidades y me gustaría que don Álvaro lo releyera para que se dé cuenta de eso. Si quiere empezar la lista, sería un ejercicio interesante para ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Bien, tenemos comentarios entonces en redes sociales, vamos a proceder a leerlos. Patricia Navas dice lo siguiente: me parece bien, recuerdo a un tipo que buscaban por sátiro y de casualidad lo encontraron trabajando en un kinder. Varo dice, acusado no es sinónimo de culpabilidad, menos en estos tiempos. Federico Ruiz nos dice, Ramos cae en la falacia de falsa dicotomía, no es escoger entre víctimas y criminales, el criminal solo lo determina el juez.
Javier Espinosa Rojas dice lo siguiente: la idea de que violentando los derechos de las personas y cuerpos policiales violentos es sinónimo de seguridad es totalmente falsa. La seguridad está vinculada a la inclusión social y al respeto de los derechos ciudadanos. Oscar Salas dice, según una encuesta realizada por Main Street Tecnologías, el 47% está en contra de las medidas que ha tomado la policía para enfrentar a los delincuentes, porque no se han logrado los resultados esperados y sí se está afectando a la población que no ha cometido delitos, mientras un 42% sí siente que los agentes están realizando muy bien su labor. Al malestar contra la policía y los problemas de inseguridad, ahora se le suma una de las mayores críticas contra el organismo que es tan querido por los canadienses, y es la denuncia sobre prácticas racistas de algunos oficiales. Adriana Chacón dice, los ejemplos del juez no son objetivos, somos un puente del narco, esto ha cambiado la seguridad y realidad del país. Estos son los comentarios en redes sociales. Bueno, yo creo que hasta aquí RTN Revista. Le agradecemos muchísimo a don Álvaro Ramos y también a José Manuel Arroyo, vicepresidente. Muchas gracias. No sé si finalmente tenemos chance de algunas conclusiones o tenemos que cerrar ya. Ya nos tenemos que ir. Y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos aquí en RTN Revista. Que tengan un feliz día. Buenos días. ¿Por qué no tienes tiempo?